Vamos ahora con las ecuaciones de la recta, que sería el tercer objeto del que hemos hablado antes. Para empezar, una recta en geometría euclídea sigue siendo una sucesión infinita de puntos coplanarios. Quiere decir que todos los puntos van a estar en un plano y la recta va a ser esa sucesión infinita de puntos que pueden salir del plano o no pueden salir del plano debido a que el plano es infinito. Todos los planos que dibujamos son finitos, pero estos planos que estamos dibujando aquí son finitos. Para diferenciar a las rectas de los planos, la notación es que las rectas utilizan caracteres latinos. Empezando normalmente R, T, RST, normalmente, porque es raro que tengamos más de 3 rectas, ¿vale? Mientras que en los planos, la notación de un plano es con un carácter griego, es pi, alfa, beta, ¿vale? Bien, ¿qué necesitamos? Para construir la ecuación de una recta. Pues impepinablemente vamos a necesitar un punto que fije el lugar geométrico por donde va a transcurrir la recta, por donde va a pasar la recta, y un vector director que determine dirección y sentido de esa recta. Por lo tanto, vamos a necesitar un punto P y un vector U que va a ser su vector director. ¿De acuerdo? Entonces toda recta tendría un punto P y un vector director sobre ese punto P. Que dependiendo del nombre que le hayamos dado a la recta, lo vamos a llamar U sub R, U sub S, U sub T, U sub lo que sea. ¿De acuerdo? Bien. Esto plantea lo siguiente. Como necesitamos un punto y un vector,
nosotros podemos conseguir ese vector a partir de 2 puntos. Entonces, vectores a partir de 2 puntos. Supongamos que tenemos un punto P de coordenada x sub 0, y sub 0 y z sub 0. Y tenemos un punto Q de coordenadas x sub 0', y sub 0' y z sub 0'. Bien, a partir de esos 2 puntos, nosotros podemos obtener 2 vectores. El vector PQ o el vector QP, que en realidad son el mismo vector, pero con sentido distinto, porque una iríamos, si tenemos aquí el punto P y tenemos aquí el punto Q, un vector iría así, el PQ, y el QP iría al revés, así. Por lo tanto, la dirección va a ser la misma y lo que va a variar va a ser el sentido. Bien. Por lo tanto, yo puedo obtener el vector PQ haciendo el extremo superior menos el extremo inferior. Y el QP haciendo el extremo superior menos el extremo inferior. Que en definitiva va a ser x sub 0' menos x sub 0, y sub 0' menos y sub 0, z sub 0' menos z sub 0, o x sub 0 menos x sub 0', y sub 0 menos y sub 0', y z sub 0 menos z sub 0'. ¿Vale? Bien, nosotros ahí la única diferencia, como digo, es que pues si unas coordenadas son positivas, las otras no van a salir negativas, porque lo que va a indicar va a ser sentido contrario. Pero a partir de 2 puntos también podemos construir una recta. ¿Por qué? Porque si yo tengo, como teníamos antes, el punto P y el punto Q, nosotros podemos construir una recta de tal forma que tengamos dependiendo de la dirección del vector PQ, y aquí teniendo el vector PQ, nosotros ya tendríamos un vector. Si esta vamos a llamar la recta R, este sería el vector U sub R, que sería el vector director de la recta, y este sería el punto P, con el cual vamos a construir la recta. Es decir, que esta recta la podemos construir con el punto P y el vector U sub R. Distintas formas de expresar una recta. Esto es muy importante, ¿de acuerdo, Ángels? ¿Por qué? Porque cuando a nosotros en un ejercicio nos den las ecuaciones de una recta, de esas ecuaciones tenemos que ser capaces de obtener información.
¿Qué información? Pues la información necesaria para poder trabajar con ella. ¿Cuál es la información necesaria para poder trabajar con ella? Pues muy sencillo. Punto y vector. ¿De acuerdo? Punto y vector. Entonces, hay distintas formas que tenemos para expresar las ecuaciones de una recta. Y dependiendo de la forma que me den, yo tengo que ser capaz de obtener punto vector. ¿De acuerdo? Yo tengo que ser capaz de obtener punto vector. La primera de ellas es la ecuación vectorial. La ecuación vectorial nos dice que una recta de posición x y z es igual a un punto más lambda veces las coordenadas del vector. ¿Vale? Con lo cual, nosotros podemos tener una recta, punto, más lambda veces vector. Entonces, si a mí me dan la ecuación en forma vectorial, yo ya sé cuál es el punto y ya sé cuál es el vector. ¿De acuerdo? Bien, desarrollando vectorialmente, nosotros tendríamos que esa recta x y z, si la expresamos en forma matricial, tendríamos x sub 0, y sub 0, z sub 0, más lambda veces u sub x, u sub y u sub z, de manera que si nosotros realizamos la operación matricial, vamos a obtener x sub 0 más lambda por u sub x, y sub 0 más lambda por u sub y z sub 0 más lambda por u sub z. ¿Vale? Lo que da pie a la ecuación paramétrica, en donde tenemos que cualquier recta que nosotros tengamos se puede expresar como el parámetro, la componente x de un punto de esa recta va a tener la forma x sub 0 más lambda veces u sub x, la componente y va a tener y sub 0 más lambda veces u sub y, la componente z va a tener z sub 0 más lambda veces u sub z. Esa sería la ecuación vectorial de esta recta, perdón, la ecuación paramétrica de esta recta. Y de esa ecuación paramétrica nosotros obtenemos una información también importante. Si a mí me dan la ecuación paramétrica, sé que las componentes de esa ecuación que no tengan parámetro multiplicándolas van a ser el punto de la recta, y que las componentes que sí tengan parámetro van a ser las componentes del vector director de la recta. ¿Vale? Aparte, cualquier punto de la recta R cualquier punto de esa recta tiene como coordenadas cualquier punto de esa recta tiene como coordenadas x sub 0 más lambda por u sub x, y sub 0 más lambda por u sub y z sub 0 más lambda por u sub z, que es lo que llamamos punto genérico
de una recta. Muy importante porque con el punto genérico de una recta nosotros podríamos calcular, por ejemplo, el punto de corte entre una recta y un plano. ¿Por qué? Pues porque el punto de corte entre una recta y un plano es un punto que pertenece al mismo tiempo a la recta y al plano. De manera que si nosotros sustituimos el punto genérico de la recta en un plano, tenemos el punto de corte. Porque lo que vamos a obtener va a ser el valor de ese lambda que nos va a dar el punto concreto de esa recta que pasa por ese plano. ¿De acuerdo? Y la información que obtenemos de la ecuación de la recta en forma paramétrica es muy importante porque nosotros podemos construir cualquier recta en paramétrica directamente sin necesidad de construirla en forma vectorial, siempre y cuando conozcamos el punto y el vector. O supongamos que no nos dan punto y vector y nos dan dos puntos, nosotros vamos a poder construir la ecuación paramétrica directamente fijando el punto P, origen del vector PQ, el punto P y el vector PQ en forma paramétrica. ¿De acuerdo? Entonces, a la hora de la verdad, el trabajo que tenemos que hacer con estas variantes es importante porque podemos construir cualquier recta directamente en una de sus formas, en una de sus expresiones. A partir de la ecuación paramétrica, despejando de cada una de las anteriores ecuaciones anteriores, el parámetro lambda se obtiene la tercera forma de ecuación de la recta, que sería la ecuación continua de la recta. Y la ecuación continua de la recta dice que una recta se puede definir como x menos x sub 0 partido por u sub x, que debe ser igual a y menos y sub 0 partido por u sub y, que debe ser igual a z menos z sub 0 partido por u sub z. ¿Vale? Donde los denominadores, los valores de los denominadores son las componentes del vector director de la recta. ¿De acuerdo? Lo que tengamos aquí son las componentes del vector director de esa recta. Y x sub 0, y sub 0 y z sub 0 serían las componentes del punto de esa recta cambiadas de signo.
¿vale? Porque si, por ejemplo, tenemos un punto que es -1, 2, 1, en los numeradores tendríamos x más 1 y menos 2 y z1, z menos 1, ¿vale? Bien, la ecuación continua es importante. ¿Por qué? Pues porque en el 90% de los problemas nos van a poner una ecuación continua, ¿vale? Seguro. Y de esa ecuación continua la información que debemos sacar es cuál es el vector y cuál es el punto. De hecho, a partir de la ecuación continua, acordándonos de eso de ahí, podemos determinar de forma automática el punto genérico. Porque sabiendo que x sub 0, y sub 0 y z sub 0 son las componentes del punto y que u sub x, u sub y u sub z son las componentes del vector, pues podemos tirar directamente y hacer las coordenadas del punto genérico. Del mismo modo, de forma automática, el punto genérico o la ecuación paramétrica, porque podemos pasar de una a la otra, ¿vale? ¿De acuerdo? ¿Lo pillamos? Bien. ¿Qué ocurre? ¿Hay más formas de ecuación de la recta? Sí. Sí hay más formas. Pero la cuarta forma en la que nos pueden expresar la ecuación de una recta es una intersección entre dos planos. Entonces, vamos a explicarla aparte. Vamos a explicarla aparte. Ecuación de una recta como intersección de dos planos π1 y π2. Bien, ¿por qué sabemos que una recta es la intersección de dos planos? Vamos a hacer un esquema, pequeño dibujo. Supongamos que nosotros tenemos el plano π1. Voy a ponerlo un poquito más abajo para que podamos dibujar bien. Este sería nuestro plano π1. Bien, el plano π1, como hemos dicho antes, cuando hemos explicado el producto escalar, perdón, el producto vectorial, va a tener una ecuación que va a ser a x, y más cz más d igual a 0. Entonces, el plano π1 vamos a darle como ecuación a x más bi más cz más d igual a 0. Y luego ya veremos cómo sacamos la ecuación del plano. ¿De acuerdo? Bien. Si nosotros tomamos ahora otro plano, cualquiera, siempre y cuando no sean paralelos, ¿vale? Siempre y cuando los dos planos no sean paralelos, nos vamos a encontrar con lo siguiente. Supongamos que tenemos un plano con estas características.
este sería nuestro plano pi2 y ecuaciones de pi2 a'x más b'y más c'z más d' igual a 0. ¿Vale? Bien, como podemos ver, cuando esos dos planos se cortan, se obtiene una línea que está tanto en el plano pi1 como en el plano pi2. Esta línea no es ni más ni menos que una recta, y siempre que tenga dos planos secantes, siempre que tengamos dos planos secantes, vamos a tener una recta de intersección entre ellos. Esta sería la recta de intersección entre dos planos. Bueno, pues nosotros lo que sí sabemos, Ángels, es que cada vez que hacemos una intersección, que el sentido matemático de las intersecciones es la solución de un sistema de dos ecuaciones, ¿vale? Por lo tanto, nosotros podemos expresar una recta R como la intersección entre el plano pi1 y el plano pi2. O lo que es lo mismo, nosotros podemos expresar la recta R como AX más BY más CZ más D igual a 0 y A'X más B'Y más CZ más D' igual a 0, y ese sistema de dos ecuaciones con tres incógnitas va a ser lo que nosotros podemos denominar recta R. ¿Vale? Como tenemos un sistema de dos ecuaciones con tres incógnitas, sabemos que la solución del sistema, que ese sistema, para empezar, como el número de ecuaciones es menor que el número de incógnitas, sabemos que va a ser un sistema compatible indeterminado, que va a tener infinitas soluciones, que ciertamente son las características de una recta, que son infinitos puntos. ¿Vale? Bien. ¿Qué relación tiene esta forma de expresar la ecuación de una recta con las formas anteriores? Bueno, pues tiene una relación cierta. Es decir, nosotros podríamos pasar de esta forma de ecuaciones a las formas anteriores. ¿Nosotros podríamos pasar de las formas anteriores a esta forma? Pues en principio sí que podríamos. ¿Por qué? Si partimos de la ecuación continua, ¿vale? Si partimos de la ecuación continua, si desde la ecuación continua despejamos igualdades 2 a 2, es decir, x menos x sub 0 partido por u sub x igual a y menos y sub 0 partido por u sub y, y x menos x sub 0 partido por u sub x igual
a z menos z sub 0 partido por u sub z. Al despejar esas igualdades 2 a 2, de aquí vamos a obtener la ecuación de un plano y de aquí vamos a obtener la ecuación del plano π2. ¿Vale? Bien, entonces, si nosotros desde la ecuación continua podemos obtener esas ecuaciones del plano, de los planos π1 y π2, podemos expresar la ecuación de la recta como intersección de dos planos. Es decir, la misma recta que tenemos ahí R, pues sería una recta R como intersección del plano π1 que obtenemos con el plano π2 que obtenemos. ¿Vale? Del mismo modo, si nosotros lo que tenemos es la ecuación de la recta como intersección de dos planos y nos dan ya esa intersección, aquí podemos obtener a partir del sistema anterior y resolviendo podemos obtener la ecuación paramétrica. ¿Vale? Porque en realidad lo que tendríamos sería a la hora de resolver el sistema ABC A', B', C', ecuación, o sea, matriz de coeficientes, por la matriz X y Z, matriz de incógnitas, igual a la matriz de término independiente menos D prima. ¿Vale? Y sabemos que vamos a tener que parametrizar una de ellas. Porque si nosotros aquí aplicamos la resolución matricial, lo que vamos a hacer va a ser reducimos por Gauss ABC menos D, A', B', C' menos D', y al hacer la reducción por Gauss, ¿qué nos va a pasar? Pues que la primera nos va a quedar ABC y la siguiente nos va a quedar 0, algo, ¿vale? Con lo cual la tercera variable siempre la vamos a tener que parametrizar. Y al parametrizarla ya vamos a tener que, por ejemplo, z va a ser igual a lambda y a partir de ese resultado vamos a obtener las ecuaciones paramétricas o la ecuación paramétrica de la recta. Otra forma es la que veíamos el año pasado, que no es una forma estándar, que es, por ejemplo, ver de las ecuaciones de los dos planos que nos dan aquella incógnita que se repite en ambos y parametrizarla para poder parametrizar las demás soluciones en función de esa. ¿Vale? Bien, hasta aquí llegaríamos con las ecuaciones de la recta, con lo que serían las ecuaciones de la recta, explicando ecuación vectorial, paramétrica, continua, que hay que saberse las formas y hay que saber qué se puede sacar de cada una de ellas, ¿de acuerdo, Ángels? Importantísimo, porque a la hora de la verdad lo que nos interesa a nosotros es obtener información de esas ecuaciones para poder trabajar con esas ecuaciones.
¿Vale? ¿Qué información? Bueno, pues la información necesaria. ¿A qué me refiero con información necesaria? Pues, ¿qué procesos vamos a tener en cuanto a la recta? Bueno, pues el primer proceso siempre en cuanto a un objeto geométrico es su posición relativa. Por lo tanto, posiciones relativas de dos rectas, R y S. ¿Vale? Lo primero, para entender lo de las posiciones relativas, tenemos que entender que las rectas, cuando están en el espacio, pueden ser coplanarias o no coplanarias. ¿De acuerdo? Coplanarias o no coplanarias. Es decir, que pueden estar en planos, en el mismo plano las rectas, o pueden estar en distintos planos. Y hay posiciones relativas que obligatoriamente vamos a tener siempre un plano que contenga esas dos rectas. Entonces, posiciones relativas. Pues supongamos que nosotros tenemos, vamos a dibujar un plano en condiciones. Nosotros tenemos un plano cualquiera y dentro de ese plano vamos a poder distribuir rectas. Voy a copiar el plano. Voy a pegarlo. Y voy a pegarlo aquí. Entonces, primera posición, pues que las dos rectas sean paralelas. Entonces tenemos una recta R y una recta S. Esas dos rectas son paralelas, ¿de acuerdo? Recta R y recta S. Ahora veremos cuáles son las características de ese paralelismo, cómo vamos a saber que son paralelas. Podemos tener dos rectas que están en la misma posición. Por lo tanto, dos rectas coincidentes. Que aquí tendríamos la recta S y la recta R. ¿Vale? Y en un tercer caso podríamos tener una recta R y una recta S que se corten en un solo punto, que es cuando tenemos la posición secante. Recta R y recta S. Bien. Redimensionar. Lo hacemos un poquito más pequeño porque ya hemos visto cómo se hace el esquema, ¿verdad? Entonces, esto serían dos rectas paralelas. ¿Cómo sé que dos rectas son paralelas? Pues muy sencillo. Dos rectas son paralelas cuando el vector director de una de las rectas es igual al vector director de la otra recta.
igual o proporcional. ¿De acuerdo? Acuérdate que antes hemos visto el vector 1, 2, 3 y el vector 2, 4, 6. Eran el mismo vector. Entonces, dos rectas son paralelas cuando sus dos vectores son iguales o proporcionales. Pero el punto de la recta R es distinto del punto de la recta S. ¿Vale? Cuando hablo de distinto y no proporcional. ¿Y por qué digo distinto y no proporcional? Porque si el punto de S, perdón que he puesto ahí un vector y no es vector. Si el punto de S es proporcional al punto de R, está en la misma recta. Dos puntos proporcionales están en la misma recta. ¿De acuerdo? ¿Lo hemos pillado? Luego veremos el proceso de cómo calcular rectas paralelas. Pero en principio, Ángels, lo tenemos que ver de esta forma. Para definirlos. Segundo, cuando tengo dos rectas que son rectas coincidentes. Pues con las rectas coincidentes, ¿qué es lo que ocurre? Pues que el vector de una recta es igual al vector de la otra recta o proporcionales entre sí, y el punto de una recta es igual al punto de otra recta o proporcional. Entonces sabemos que dos rectas son coincidentes. Hay otra manera de saberlo, que es que el ángulo que formen el vector U sub R y el vector U sub S sea igual a 0 o 180, y aquí 3/4 de lo mismo, que el vector que formen U sub R y U sub S sea igual a 0 o 180. ¿Vale? Por lo tanto, con el producto escalar podríamos saber si dos vectores ya van a formar ese ángulo, pues que las rectas de esos dos vectores van a ser proporcionales. Y el tercer caso de rectas coplanarias es cuando nosotros tenemos rectas secantes. Las rectas secantes se caracterizan porque hay un punto que es el punto de corte entre ambas rectas, que pertenece a ambas rectas. ¿De acuerdo? Que pertenece a ambas rectas. Entonces, sabemos que dos rectas son secantes cuando sus vectores directores no son iguales ni proporcionales, aparte de que el ángulo que forman es distinto de 0 o de 180 grados,
¿de acuerdo? De 0, de 180. Sus puntos, pues los puntos me dan igual porque lo que sí que tengo es que tienen un punto en común. Común a ambas. Por lo tanto, implica que el punto genérico de la recta R tiene relación con el punto genérico de la recta S en el punto común. O sea que las componentes del punto genérico de la recta R las podemos igualar a las componentes del punto genérico de la recta S para sacar ese punto común. ¿Vale? Estas serían las posiciones relativas coplanarias, cuando tenemos un solo plano. Pero tenemos una cuarta posición relativa de rectas, que es cuando tenemos dos rectas que no son coplanarias pero que pertenecen a planos paralelos. Supongamos que tenemos estos dos planos que son dos planos paralelos entre sí. ¿Vale? Esos dos planos son paralelos, podemos observar que hay paralelismo entre ellos. Ahora supongamos que en el plano superior nosotros tenemos una recta R. Y en el plano inferior tenemos otra recta S. ¿De acuerdo? Esta sería la recta R y esta sería la recta S. ¿Vale? Vamos a dibujar la recta S de otra manera para verlo más claro, ¿vale? Para que lo podamos ver un poquito más claro. A ver. Vamos a dibujar la recta S así. Que así lo vamos a ver más clarito. Y la recta R la vamos a dibujar ahora de otra forma. Que va a ser así. ¿Vale? No me gusta cómo ha quedado. La voy a dibujar así. Vale. Esta sería la recta R. Y esta sería la recta S. Bien, esas dos rectas no son coplanarias y se caracterizan, al no ser coplanarias, en que no tienen ningún punto en común. Y estas rectas se cruzan
en el espacio. ¿De acuerdo? Esas rectas se cruzan en el espacio. ¿Cuáles son las características? Pues las características de rectas que se cruzan en el espacio normalmente son que sus vectores no son proporcionales entre sí, ni forman ángulo de 0 y 180 grados, y que no tienen ningún punto en común. Por lo tanto, una de las cosas que también tienen que garantizar es que el punto de R sea distinto al punto de S o no proporcional. ¿Vale? Que podríamos confundirlo con las rectas paralelas, pero las rectas paralelas cumplen que los vectores son iguales. ¿De acuerdo, Ángels? Y estas serían las posiciones de la recta en cuanto a relación entre dos rectas. Vale, hoy nos quedamos hasta aquí.